Buenos días, nosotros tenemos un caso clínico de una cistotomía exploratoria. Mi nombre es María Paula Urroa Rivera y mi compañera Dana Catalina Velázquez Vega. En la reseña del paciente vemos una paciente canina, raza Shih Tzu, es hembra, esterilizada de 13 años de edad, con esquema de vacunación completo, vigente. Ella ingresó a consulta porque presentaba alteraciones urinarias crónicas compatibles con enfermedad del tracto urinario inferior. Se evidenció hematuria, dificultad de orinar y la paciente fue diagnosticada finalmente con una cistitis crónica y una hematuria secundaria a urolitos vesicales. La propietaria reportó que desde julio del 2025 la paciente presentaba episodios recurrentes de sangrado durante la micción, estranjuria, polidipsia y también había un lamido vulvar súper frecuente, súper constante y inicialmente pues se sospechaba que no era un problema urinario sino era un problema gastrointestinal, ya que habían cambios en las formas de las heces. Sin embargo, pues estos signos clínicos persistieron tanto que se relacionaron posteriormente con un compromiso urinario crónico. En la reseña del examen clínico, durante este examen, la paciente se encontraba alerta, con condición corporal conservada, se evidenció dolor a la palpación en una región hipogástrica, pues la hematuria, la estranjuria y también pues signos de incomodidad urinaria. Como mencionaba antes, su dificultad para orinar. En los parámetros fisiológicos se encontraron dentro pues, de los rangos aceptables, frecuencia cardíaca de 168 latidos por minuto, su temperatura de 38 y su tiempo de llenado capilar menor a 2 segundos. Además de eso, también se pudo identificar una neoplasia palpebral compatible con un tumor pues, de glándula de meibomio. Algo importante para destacar de este concentrado que le daban al paciente es que estas dietas contienen harinas de carne, de hueso y subproductos animales. Entonces, dicen que se asocia a un mayor aporte de purinas y estos pacientes pues están predispuestos y el exceso de purinas pues puede favorecer el aumento de un ácido úrico urinario y también pues esto hace que como que se contribuya a la formación de los urolitos de uratro. El abordaje diagnóstico orientado al problema se realizó con base en los signos clínicos presentados por el paciente y también en los obtenidos por el examen físico y las ayudas diagnósticas. Como lista de problemas, vimos que tenía dolor, hematuria, estranjuria, polidipsia, lamido vulvar y una neoplasia palpebral. Como diagnósticos diferenciales, la urolitiasis vesical pudimos diferenciar la neoplasia ocupante pues, de vejiga, una cistitis bacteriana crónica, hiperadrenocorticismo, una enfermedad renal crónica, diabetes, mellitus, pielonefritis y coagulopatías. Nuestro diagnóstico preventivo fue una cistitis polipoide crónica y el diagnóstico definitivo fue una cistitis crónica y hematuria secundaria a urolitos vesicales. Para el plan diagnóstico, al paciente se le solicitan 4 pruebas distintas. La primera es la prueba de orina. Debido a los signos clínicos que presentaban, pues era importante evaluar pues, si habían alteraciones urinarias. La química sanguínea, para de esta manera poder valorar la función renal, hepática y el estado metabólico previo a la cirugía. El hemograma, que nos ayudaría a identificar si había inflamación, infección y evaluar el estado general del paciente. Esto también nos sirve pre-cirugía. Y por último, el AFAST ecográfico, para así poder observar bien la vejiga, el abdomen, identificar si había urolitos, engrosamiento de la pared de la vejiga y pues algunas otras alteraciones que estén asociadas como a todo el tema de los signos clínicos del paciente. En la prueba de orina, las anormalidades que se encontraron fueron el aspecto, ya que se encontraba turbia, teníamos proteinuria, hematuria. Dentro de la hematuria
Se contaban con hematíes frescos, que estos son glóbulos rojos intactos y recientes presentes en la orina. Cuando hay cistitis o infección urinaria, quiere decir que hay sangre fresca en la orina. Esto se da principalmente cuando hay cálculos, inflamación, trauma, enfermedad renal o tumores en pacientes gerontes. Y los hematíes cremados son glóbulos rojos que se ven arrugados o con los bordes irregulares a la vista del microscopio. Esto también se da porque los eritrocitos pierden agua y cambian de forma. ¿En qué caso se da? Cuando hay orina concentrada, cambios osmóticos, deshidratación, alteraciones del medio urinario. También vimos microalbuminuria, creatinuria, presencia de leucocitos, cristales, que esto es lo más importante, que son cristales con uratos amorfos positivos, cilindros granulosos y bacterias escasas. Todas estas anormalidades de la prueba de orina nos dan como a pensar que es un compromiso pues renal, que hay proceso inflamatorio infeccioso, pues del tracto urinario en este caso, puede ser debido a una enfermedad renal crónica, urolitos o procesos como de neoplasias urinarios. En la química sanguínea, las anormalidades que se encontraron fueron hiperfosfatasemia, azotemia, que este también es un valor importante a considerar en el diagnóstico final, la hipercalcemia y la lipemia. Estos resultados nos arrojan que es una posibilidad de una hepatitis crónica o una insuficiencia renal. En el hemograma encontramos como anormalidades eritrocitosis, hiperhemoglobinemia, hemoconcentración y trombocitosis. Esto también nos da para una inflamación crónica e importante en la vejiga, que también puede haber presencia de crecimiento anormal de tejido en la mucosa, algunas posibles neoformaciones y presencias de urolitos o algún material mineralizado en la vejiga. Finalmente, en el afaste ecográfico pudimos ver la pared de la vejiga engrosada, cambios en la mucosa de la vejiga, pletoricidad leve en la vejiga y sedimento móvil con sombra acústica posterior. Esto nos da una conclusión ecográfica de una cistitis polipoide crónica severa con eoformaciones extraluminales no específicas y urolitiasis. Quiere decir que la pared engrosada en la ecografía nos muestra que hay una inflamación crónica severa de la vejiga o una cistitis. Los cambios en la mucosa se dan por proliferación anormal de tejido. La pletoricidad o distensión se da por la acumulación de orina debido a que no puede evacuarla fácilmente. Sedimento móvil es el compatible con lo que son los urolitos o los cristales que se presentan en la prueba de orina. Previo al ingreso a la cirugía se realiza ecografía para pues tener claridad de lo que se está viendo antes de, como se puede ver en las 4 imágenes. En la primera imagen podemos ver lo que es la inflamación de los nódulos linfáticos, ahí donde se está señalando en el círculo. En la imagen de abajo se ve la sombra acústica limpia, que es un signo característico de la urolitiasis, donde también se está señalando. La sombra acústica limpia ocurre, digamos, en esas ecografías de urolitiasis, porque estos urolitos son unas estructuras que son densas como unas piedras, ya que son cálculos, y lo que hacen es que van a bloquear totalmente las ondas sonoras. Entonces, detrás de los cálculos no hay eco y esto se ve como una zona oscura y limpia en la imagen, como se está señalando ahí. En la siguiente imagen se ve la remodelación anatómica. La remodelación anatómica se da como un cambio estructural en el tejido, en este caso de la vejiga, y esto se da como una respuesta a algún tipo de lesión crónica o repetida. En este caso se puede dar pues por la lesión o la infección que tiene en el tracto urinario, y entonces el tracto urinario o la vejiga se tienen que adaptar o cambian su forma debido a la presencia constante de los urolitos o los cálculos. Por último, en la imagen superior que no tiene texto, se puede evidenciar que hay muchas estructuras hiperecogénicas que pues son compatibles con los urolitos, y pues nuevamente se generan la sombra acústica limpia posterior. También se puede observar lo que es contenido ecogénico dentro de la vejiga y cambios en la pared vesical que son compatibles con las remodelaciones anatómicas que les acabo de mencionar debido al proceso inflamatorio crónico que está llevando el paciente. La fisiopatología de la cistitis crónica y hematuria secundaria u urolitos inicia por alteraciones metabólicas o hepáticas que modifican las características normales de la orina.
Estos cambios lo que hacen es producir alteraciones del pH urinario, aumento en la concentración de los minerales y también estasis urinaria. Lo que hace es crear un ambiente favorable para pues, la sobresaturación y la precipitación de los cristales urinarios. Posteriormente, los cristales se agrupan progresivamente. Estos forman urolitos dentro de la vejiga urinaria y se hace la presencia de estos cálculos generando irritación mecánica constante sobre la mucosa vesical debido pues, al contacto repetitivo con el epitelio durante el llenado y el vaciado pues, de la vejiga. Como consecuencia, esto pues, desarrolla inflamación persistente pues, de la pared vesical, se caracteriza por el edema, vasodilatación y también pues, la liberación continua de los mediadores inflamatorios. Esta permanencia del estímulo irritativo hace que se induzca como un engrosamiento de la mucosa y también la proliferación polipoide crónica del epitelio vesical. El daño inflamatorio y mecánico también produce pues, una lesión vascular y también hace la ruptura de pequeños capilares de la mucosa, lo que permite pues, la extravasación de los eritrocitos hacia la orina y eso es lo que origina la hematuria. También vemos la alteración del urotelio que pues, favorece la presencia de leucocitos, proteínas, también bacterias en la orina. Esto hace que pues, el proceso inflamatorio se perpetúe y también favorezca infecciones pues, urinarias secundarias. Ya finalizando esta fisiopatología, vemos como la inflamación continúa y hay un éstasis urinario que alteran pues, la función normal de la vejiga. Esto disminuye pues, la capacidad de la distensión y genera pues, signos urinarios crónicos como la estranjuria, la disuria, la poliuria. Bueno, pasando al manejo quirúrgico, principalmente hablamos de la indicación quirúrgica. Lo primero es decir por qué se realiza la cirugía. En este caso se realiza la cistotomía pues por la presencia de los urolitos de urato en la vejiga, ya que estos estaban causando mucha irritación e inflamación urinaria y van a representar a largo plazo un riesgo de obstrucción posterior en la paciente. Finalmente, la cirugía permitió que se retiraran estos urolitos y aliviar los signos clínicos de la paciente. ¿Qué riesgos habían si no se hacía la cirugía? Como lo mencioné anteriormente, se podía llegar a generar obstrucción uretral, retención urinaria, ruptura de vejiga, falla renal postrenal, cistitis e infecciones urinarias recurrentes, dolor y hematuria persistente y alteraciones metabólicas graves como puede ser la hiperpotasemia. Como preparación quirúrgica, lo primero fue la canalización de la vena cefálica derecha para así lograr administrar fluidos y medicamentos. Se inicia fluidoterapia con lactato de Ringer, aproximadamente fueron 50 ml durante todo el procedimiento. Se da la premedicación con fentanilo, que fueron de 5 a 7 microgramos por kilogramo. También se administra midazolam de 0.4 miligramos por kilogramo. Este midazolam es necesario administrarlo lentamente debido a que este puede generar excitación en el paciente si se aplica rápidamente. Y por esto es que también se administra primero el fentanilo. También debido a la combinación farmacológica que se utiliza, se requirió menos dosis de propofol para poder inducir la anestesia. Aquí a la derecha pueden observar una imagen donde se muestra a la paciente en lo que es la inducción de la anestesia, la tabla de la parte de abajo, que es donde se estaba llevando todo el monitoreo cada 5 minutos de los parámetros anestésicos. Siguiendo como monitoreo anestésico, al inicio pudimos notar que la frecuencia cardíaca estaba ligeramente baja al inicio del procedimiento. Para lograr el mantenimiento anestésico lo hicimos con isoflurano al 2.8%, manteniéndolo durante todo el procedimiento igualmente. Se realizó aplicación de anestesia local en la sonda endotraqueal, que fue una sonda número 5 y alrededor del sitio quirúrgico para disminuir el dolor y el estímulo nocioceptivo cuando el animal estuviera entrando nuevamente a plano. Se realiza también la tricotomía en la zona abdominal, que es donde se va a hacer el abordaje quirúrgico. También se da la preparación antiséptica de la zona quirúrgica con alcohol, yodo y clorexidina jabonosa. También la preparación y delimitación de lo que es el campo quirúrgico estéril.
y se utilizó durante el inicio del proceso un venoclisis estéril y bolsa de suero vacía para evacuar el contenido vesical y pues así prevenir un derrame de orina durante la cistotomía a la cavidad abdominal. En las imágenes de la derecha pueden ver el animal cuando ya estaba totalmente dormido, cuando se le estaba poniendo la sonda endotraqueal, cuando se estaba haciendo el manejo antiséptico y cuando se estaban monitoreando los valores para mantener la anestesia. Finalmente aquí tenemos otras de las imágenes donde se puede ver en la primera cuando estábamos esperando que la paciente quedara dormida por la anestesia, luego cuando ya estaba el doctor preparando pues todo para iniciar la cirugía, ya teníamos al animal sujeto, el material que iba a utilizar el doctor, la preparación del campo quirúrgico listo para la incisión. Y la última imagen es donde se ve lo que se está haciendo para retirar el contenido de la vejiga y evitar los derrames. Como técnica quirúrgica tenemos la realización de una cistotomía exploratoria por abordaje ventral medial postumbilical. Lo principal de esto es el posicionamiento y la preparación del paciente. El paciente debía estar de cúbito dorsal bajo anestesia general balanceada, con la preparación aséptica rutinaria del abdomen y la colocación de los campos estériles, como se puede ver en las dos imágenes de la izquierda. Se da la exteriorización de la vejiga mediante la colocación de reparos en la serosa vesical. Esto lo que nos va a ayudar es a que se pueda retirar un poco la vejiga y se pueda tener como lejos de los otros órganos que están cerca para evitar, digamos, algún tipo de perforación o algún tipo de manipulación iatrogénica. Y también se da la identificación de la zona ventral medial menos vascularizada para realizar la incisión. Es importante aclarar que pues por todo el tema de la inflamación y el proceso que estaba llevando la paciente, la vejiga se encontraba demasiado vascularizada, entonces fue un poco difícil, pero pues se debió buscar la zona menos vascularizada para lograr hacer la incisión, aunque igual pues se tuvo como un poco de hemorragia. Como cuarto punto, se da la cistotomía y la exploración vesical, que se da la incisión en la pared vesical y la apertura de la mucosa para lograr ingresar. Ahí se va dando la extracción completa de los urolitos y las estructuras sólidas que se encuentran dentro de la vejiga. El doctor se realiza como una palpación manual pues con el dedo pues enguantado, y ya que es un poco difícil sacarlos todos con lo que son las pinzas, ya que no se tiene como la cosa de la palpación para poder retirarlas fácilmente. Entonces la palpación nos va a permitir identificar, digamos, los urolitos que estén más pequeños para poder retirar pues la mayor cantidad posible. También se proceden a hacer lavados vesicales con solución salina estéril para eliminar algún tipo de sedimento residual que sea demasiado pequeño o se encuentre de pronto más adherido a lo que son las paredes de la vejiga, y se da una toma de muestra de la mucosa vesical para posteriormente enviarlo a una biopsia. Como se puede notar en las imágenes de la izquierda, están en la primera los reparos de la vejiga para poder extraerla, seguido a esto está la incisión que se realiza, y en la última imagen se ve lo que es el lavado vesical con solución salina. En estas imágenes se pueden ver principalmente los urolitos, aunque la imagen no se logra denotar mucho, todas las manchitas que se ven eran los urolitos que se iban extrayendo de la vejiga, que la verdad fueron demasiados, pero eran de tamaño muy pequeño. En la siguiente también se logran ver unos que tiene el doctor tanto en la pinza como pues en los dedos con los guantes. Y finalmente otra imagen para que puedan lograr ver los reparos que se tuvieron que hacer para poder extraer la vejiga de una forma más fácil. Como quinto punto están los hallazgos intraoperatorios. Lo que pudimos observar también en la cirugía fue nuevamente el engrosamiento de la pared vesical, estaba muy inflamada, urolitos de pequeño diámetro que estaban muy adheridos a la mucosa, por eso sí fue muy importante el hecho de hacer la palpación pues con el dedo enguantado para lograr retirarlos más fácil, ya que con las pinzas no hubiera sido como una extracción tan profunda. También se presentó sangrado durante la manipulación de los cálculos por todo el tema de inflamación que traía la paciente. Se da una presencia de pólipos intravesicales menores y como final la paciente contaba con un tumor en la glándula de meibomio y eso fue un procedimiento quirúrgico adicional que se hizo.
donde se hace una incisión en el párpado inferior para la extracción de la glándula de meibomio quística y finalmente se procede a cerrar con unas suturas en X en el ojo, pero pues fue un procedimiento rápido y extra. En la imagen de la derecha pueden ver el tumor cuando lo tenía la paciente y en la parte de abajo el tumor o masa que se le retira mediante la cirugía. Como séptimo punto tenemos el cierre quirúrgico, que es muy importante resaltar que de la misma forma en que se hizo la incisión por medio de las capas de la vejiga, también se dan los cierres quirúrgicos. El primero es el cierre de la mucosa vesical por medio de un patrón simple continuo con monofilamento absorbible 4 ceros. Luego se da el cierre del plano muscular y la serosa vesical, también con monofilamento absorbible 4 ceros. Luego el cierre muscular abdominal con un patrón en X simple con polifilamento absorbible 2 ceros. Luego el cierre subcutáneo con un patrón simple continuo con polifilamento absorbible 3 ceros. Y finalmente el cierre cutáneo con patrón simple interrumpido con polifilamento absorbible 3 ceros. Pueden ver en las imágenes lo que son los cierres quirúrgicos de algunas de las zonas y las suturas que se usaron. Como punto octavo tenemos complicaciones posquirúrgicas que, como mencioné anteriormente, tuvimos una hemorragia vesical moderada debido al proceso inflamatorio que traía la paciente. Como noveno, el estado del paciente al finalizar, que se finaliza a las 11:40 teniendo más o menos 2 horas de cirugía. El paciente toleró todo el procedimiento quirúrgico y se recuperó de la anestesia, pues bajo también el monitoreo en una condición hemodinámicamente estable. Y se le recomienda un seguimiento ecográfico posterior a la recuperación para seguir monitoreando todo el tema de la urolitiasis, que es muy importante para evitar recurrencias. En la anatomía importante vemos que la vejiga urinaria es un órgano muscular hueco que se localiza en la cavidad abdominal caudal y pues dependiendo del grado de llenado pues también se puede extender como parcialmente hacia la cavidad pélvica. Su función principal pues es almacenar temporalmente la orina antes de la micción. Anatómicamente pues esta vejiga está dividida en vértice, cuerpo y el cuello vesical. La pared vesical está compuesta por varias capas: la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. La mucosa está formada pues por epitelio de transición o urotelio y se encarga de proteger la vejiga frente a sustancias irritantes que pueden estar presentes en la orina. Las submucosas son las que contienen los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. En la capa muscular vemos cómo se conforma por el músculo detrusor, que pues es el responsable de la contracción vesical. Para la realización de la cistotomía exploratoria se requirió un instrumental básico de cirugía pues, de tejidos blandos. El primero, mango de bisturí Parket, una hoja de bisturí de 10 o de 15. Usamos tijeras de Mayo, usamos tijeras de Metzenbaum. En instrumental de hemostasia, las pinzas Kelly, las pinzas Krill y las pinzas Mosquito. En el instrumento para el manejo postoperatorio en este paciente es importante tener como un primer objetivo que es controlar el dolor, prevenir infecciones urinarias y también pues favorecer una adecuada cicatrización vesical. Se hace un monitoreo clínico donde pues, se va a evaluar constantemente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, su producción urinaria, también si hay presencia de hematuria o hay dolor o cómo está su estado de hidratación. Digamos que es un poco normal observar hematuria leve transitoria en las primeras horas debido pues, a la manipulación que se le hizo quirúrgicamente pues, a la vejiga. En el manejo analgésico, pues el control del dolor pues, se realiza como con opioides, antiinflamatorios no esteroidales, también la analgesia multimodal, que esto permite pues, también disminuir el estrés, mejorar pues, que el paciente esté más tranquilo y también la recuperación. En la fluidoterapia, la administración de fluidos nos ayuda a mantener la perfusión renal, pues también nos ayuda a estimular la producción urinaria, disminuir la acumulación de sedimentos y también el lavado fisiológico de la vejiga.
Como manejo nutricional, la dieta pues urinaria es muy importante porque esto nos va a ayudar a modificar el pH urinario, también disminuir la sobresaturación mineral y prevenir recurrencia de urolitros. Como manejo de herida, se hace la limpieza del sitio quirúrgico, la vigilancia de la inflamación, si hay ausencia de secreciones y pues el uso del collar salino para que se eviten infecciones. Y el seguimiento se hace también con ecografía abdominal, uroanálisis y el monitoreo clínico pues periódico. Pasando a la discusión basándonos en la literatura, tenemos que en la parte prequirúrgica tenemos la hematuria, disuria y dolor abdominal que presentó la paciente coinciden con los signos clínicos reportados para la urolitiasis por uratos en perros. El diagnóstico basado en el análisis de orina, química sanguínea, radiografía y ecografía concuerdan con los métodos diagnósticos que están descritos en la literatura para lograr la identificación de urolitos de urato. También tenemos que en la prueba de orina, la presencia de cristales de uratos amorfos fue compatible con la sospecha de urolitiasis por urato. Los hallazgos ecográficos presentes en la paciente, como el engrosamiento de la pared vesical, la sombra acústica limpia y las estructuras compatibles con urolitos radiolúcidos, coinciden con lo descrito en pacientes con urolitiasis vesical por uratos. Finalmente tenemos que el aumento del parámetro bioquímico BUN por encima de 40 miligramos por decilitro coincide con las alteraciones reportadas en perros con enfermedad urinaria obstructiva o inflamatoria, como en este caso. En la discusión de la técnica quirúrgica, primero tenemos que la cistotomía fue el procedimiento de elección para lograr la extracción de urolitos vesicales presentes en la paciente, en este caso urolitos de urato. Tenemos también que la incisión sobre la línea media ventral permitió un adecuado acceso y posterior exteriorización de la vejiga para su manipulación adecuada. El uso de suturas de fijación permitió una manipulación atraumática de la vejiga y disminuyó una posible contaminación de la cavidad abdominal. También se tiene que la literatura reporta que la irrigación neurovascular vesical se localiza principalmente en la región dorsal, por lo que se hace importante su identificación durante la disección quirúrgica. Esto es bastante importante, ya que, como les mencioné anteriormente, se debe analizar cuál es la parte menos vascularizada para lograr hacer la decisión y evitar hemorragias. También tenemos que para el cierre vesical se recomienda el uso de suturas monofilamento absorbibles, ya que estas van a generar menor reacción tisular y menor adhesión bacteriana. Se recomiendan suturas de 3 ceros a 5 ceros. Finalmente, debido a que los tejidos vesicales presentan rápida inflamación y edema, es fundamental realizar una técnica atraumática utilizando el instrumental y material de sutura adecuados. Diversos estudios nos han reportado que existe riesgo de recurrencia de urolitiasis cuando se mantiene un adecuado manejo dietético y también el seguimiento postoperatorio. La literatura describe que el tratamiento de la urolitiasis debe incluir un abordaje integral basado en manejo médico, control nutricional, monitoreo urinario y prevención de nuevos cálculos. Lo que es el tamaño, composición y localización de los urolitos son factores determinantes para seleccionar el tratamiento, ya sea manejo médico, o también la intervención quirúrgica. Entre las principales complicaciones intraoperatorias reportadas durante la cistotomía se encuentra contaminación abdominal por la orina, el uroabdomen y también una hemorragia vesical. Los urolitos de estrubita y oxalato de calcio también son muy frecuentes porque se reportan en caninos, pero esos urolitos de urato son como que suelen asociarse siempre a las alteraciones hepáticas o también metabólicas. Y al comparar nuestro caso con otros reportes de literatura, encontramos que la cistotomía sigue siendo el tratamiento más utilizado para extracción de urolitos vesicales. Además, varios autores coinciden en que el manejo dietético y el seguimiento postoperatorio son fundamentales para prevenir recurrencia y también mejorar el pronóstico.